tenemos el gusto de presentar a la doctora Natalia García Restrepo. Ella es académica, es médica de la Universidad de Caldas, especialista en genética médica de la Universidad Javeriana, especialista en bioética de la Universidad Javeriana, magíster en bioinformática y biología computacional de la Universidad de Manizales, candidata a doctora en bioética de la Universidad del Bosque, profesora de genética clínica y bioética en la Universidad de Caldas, en la Universidad de Manizales, y actualmente magistrada del Tribunal de Ética Médica de Caldas. La doctora es ampliamente conocida en nuestro gremio y le agradecemos mucho su conferencia que nos va a dictar el día de hoy sobre genética, poder y cuidado, la nueva frontera de la medicina de precisión. Muchas gracias, doctora Natalia. Para poder entrar en materia es precisamente tener en cuenta algunas de las definiciones que serán claves en toda esta discusión que vamos a tener en la noche de hoy, que quiero compartir con ustedes. Lo primero es lo que se consideraba, digamos, desde los 80 o los 90, esa medicina aparentemente personalizada, pero que nosotros durante todo este tiempo y en la medida que aparece precisamente estos nuevos enfoques, pues ya realmente el concepto de personalizado implicará tener en cuenta esa información genética, esas variantes genéticas, pero también esas interacciones que tienen que ver con el ambiente, que recordemos que no solo somos genes, sino que somos genes y ambiente. Y en ese orden de ideas, pues allí empieza toda esta amalgama de circunstancias particulares de reconocimiento de los seres humanos, ¿cierto? Como seres que van a tener unas contingencias y que además en la medida que vamos avanzando, como les comentaba, en ese conocimiento, pues entonces también se nos van corriendo un poquito las fronteras de hasta dónde vamos a llegar con ese tema de la información. Entonces, lo segundo es este concepto, es ir más allá de esa talla única. Y ese ir más allá de esa talla única va a ser fundamental porque se supera lo que nosotros consideramos ese modelo tradicional de aplicar tratamientos, por ejemplo, desde el punto de vista farmacológico, de forma homogénea, aparentemente, para todo el mundo. Resulta que ya cada vez más comprendemos que nuestra información genética es polimórfica y que va a tener unas características individuales y que sobre esas características individuales es que empiezan esos estudios para poder entonces ir, como les digo acá, más allá de esa talla única. Y tercero, tenemos un aspecto importante que va a ser también ese reconocimiento y esos cambios de paradigma y esos cambios de paradigma en función de qué? De nuestra información genética. Entonces podemos tener hitos históricos que van a ser fundamentales, sin embargo, para nosotros, en función de la medicina de precisión, el proyecto Genoma Humano, ¿cierto? Fue y será uno de los grandes paradigmas, cambios de paradigma importantes en todo el tema de esa medicina de precisión, lograr secuenciar el genoma del Homo sapiens sapiens, pues ha sido importantísimo y además el reconocimiento de esa información en función de otra de las grandes revoluciones que van a ser precisamente las ciencias ómicas. Y en ese contexto entonces nos estaremos moviendo para poder tener estas definiciones claras y esos momentos claros. Quisiera hacer una diferenciación porque muchas veces podemos confundir un poco los conceptos. Entonces estamos hablando de medicina de precisión y ustedes están viendo aquí el concepto de medicina personalizada y de medicina predictiva, ¿sí? Son dos conceptos que hacen parte de esa medicina de precisión, pero en la medicina personalizada yo básicamente conozco la información genética de ese individuo, conozco esos factores ambientales y hoy día también voy a conocer muy probablemente esos factores epigenéticos que van a estar relacionados con cómo vamos a tener la expresión de esos fenotipos. En ese contexto, para que lo vayan teniendo en cuenta, entonces uno de los movimientos más importantes será y ha sido
la farmacogenómica, ¿sí? En función de esa formulación de esos tratamientos, esa construcción de esos fármacos, basados en qué? En la información genética de los individuos. Entonces, se supone que en esa medicina personalizada, como se los había mencionado, vamos a tener en cuenta esa información genética y de esta manera, pues entonces vamos a diseñar esos manejos, esos tratamientos. Y otro aspecto que es muy importante, que es la medicina predictiva. Ojo, este concepto de la predicción siempre genera un poquito de escozor porque ¿cómo vamos a predecir? O sea, realmente estamos basados en la incertidumbre y ¿de qué va la medicina predictiva? Entonces, la medicina predictiva lo que va es básicamente ese uso de esa información genética basado en cálculos de riesgo, que son cálculos de riesgo poligénicos, ¿sí? Entonces yo calculo un riesgo y de acuerdo a eso, pues entonces voy a informar y voy a mirar, dependiendo, por ejemplo, de qué polimorfismos tenemos, pues el riesgo para desarrollar una enfermedad cardiovascular, esos scores de riesgos poligénicos, que es en lo que más se está trabajando en este momento a nivel poblacional. Y esto es un aspecto clave y básico en esta discusión. Y entonces, ¿por qué vamos corriendo ese marco de lectura para utilizar un concepto de biología molecular? Pues no es que esa medicina que vamos a denominar esa medicina tradicional no siga siendo supremamente importante. Lo que pasa es que estamos cambiando la forma de comprender a ese ser humano, a ese paciente, ¿sí? Todo lo mismo para todo el mundo, sino que estamos corriendo ese marco de lectura a ser más precisos, a tratar de poder modificar esos factores de riesgo, por ejemplo, esa parte ambiental, esos factores epigenéticos. Vamos a tratar de adaptar esos manejos a esa información genética y por lo tanto entonces el reconocimiento de esa parte molecular va a ser fundamental y ha sido fundamental. Por eso les dije que la secuenciación completa del genoma ha sido uno de los momentos más importantes y ya lo voy a mencionar. No es que Mendel, Darwin, ¿cierto? Y todos los antecesores no hubiesen sido importantes, por supuesto que sí, pero ya ese proyecto implicó algo objetivo. Ya teníamos información propia y esa información entonces implica de los tratamientos y poder modificar ese tipo de circunstancias. Entonces, por eso les planteo aquí de los guisantes al genoma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que Mendel, pues, ha sido fundamental. Y ustedes saben la historia y saben todas las contingencias de Mendel y obviamente Mendel, pues cuando estaba haciendo todos sus experimentos, no sabía lo que iba a pasar posteriormente. De hecho, si no hubiese sido por sus discípulos, pues probablemente no hubiésemos conocido todo su trabajo. Lo importante aquí era que el gen, ¿cierto? O esa información genética era una suerte de meme, o sea, era algo que existía, pero no lo podíamos tocar, no podíamos saber dónde estaba, de dónde nos agarrábamos. Y por esa razón, entonces, pasamos a este momento que es también ese momento crucial de la publicación del artículo por Watson y Crick de toda la conformación del DNA, que es un artículo de una paginita y es la primera página de cualquier biología molecular que ustedes encuentren. Pero ese hallazgo, ¿cierto? Ese reconocimiento de esa doble hélice, pues cambia ostensiblemente ese concepto. ¿Por qué? Porque ya teníamos algo, ya sabíamos que existía, que sí estaba ahí y que además de eso estaba en esa función de la heredabilidad. Aquí ustedes están viendo, yo siempre menciono a Rosalind Franklin porque a Rosalind nunca la mencionan. Resulta que Rosalind fue muy importante porque lo que pasa es que el planteamiento que ella había hecho era que el DNA tenía 3 cadenas, ¿sí? Y por eso no le salían los experimentos. Sin embargo, pues Watson y Crick utilizaron otra metodología y finalmente pues la publicación salió y Rosalind es mencionada por los que la queremos mucho porque en la publicación no sale. Entonces este es un aspecto bien importante. Además de esto, aquí ustedes están viendo a Crick, Francis Crick, que es el que establece el dogma central de la biología molecular, DNA, RNA, proteína. Eso es también
fundamental para poder entender de qué va esta medicina de precisión. Y en ese contexto, entonces, además de ese reconocimiento, de ese dogma de la biología molecular, está la forma de entender cómo funcionaban esos genes, cómo llegar a pensar que teníamos las tripletas, que teníamos los RNA de transferencia, que tenían pegadito un aminoácido y de qué manera entonces estábamos sintetizando proteínas, y por eso esto también es muy importante. Nuestro código genético, recuerden, se denomina degenerado. ¿Por qué es degenerado? Porque así tengamos cambios en ciertos nucleótidos, no va a cambiar el tema del ensamble de esas proteínas, no va a cambiar el aminoácido, y de esa manera entonces tenemos esa diversidad. Y realmente nuestro aspecto fundamental como Homo sapiens sapiens es la forma en que construimos las proteínas. No es tanto nuestra información genética, sino cómo construimos nuestras proteínas. Entonces, esto también será fundamental. Y como les digo, siempre tener en la cabeza el proyecto Genoma Humano. Y el proyecto Genoma Humano posteriormente, recuerden que todos estos intentos comienzan en los años 80, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Japón, en toda esa necesidad de tener esa información del Homo sapiens sapiens. Y entonces, posterior a esto, que también fue clave en estos momentos coyunturales, se establece una iniciativa que fue el proyecto ENCODE. Y el proyecto ENCODE estaba en el marco de la aplicación de herramientas bioinformáticas para entender cómo se expresaban las proteínas. Y ese proyecto ENCODE es la amalgama perfecta con el proyecto Genoma Humano, y es lo que nos tiene hoy acá hablando precisamente, y valga la redundancia, de esa medicina de precisión. Entonces, aparece otras ciencias, digamos, o otra forma de expresión de esas ciencias que tenemos que tener en cuenta y que no podemos olvidar, que son las ciencias ómicas. Cuando estamos hablando de esas ciencias ómicas, parte de esa primera denominación que era la genómica, y por eso inicialmente empieza medicina genómica. Pero resulta que en la medida que empezamos a reconocer y a poder tener técnicas para rastrear cuál era ese funcionamiento de esos otros componentes de ese dogma central de la biología molecular, entonces ya estamos hablando de la transcriptómica, ya estamos hablando de la proteómica y ya estamos hablando de la metabolómica. Cada uno de estos es todo un mundo. Hay personas solo se dedican a metabolómica, hay personas solo se dedican a proteómica. Y entonces estamos corriendo todo ese marco de lectura para volver a utilizar el concepto, y fíjense que entonces esto va a estar directamente relacionado a los avances tecnológicos, a las técnicas que se han ido mejorando y que han ido bajando de precio, que eso es otro aspecto también muy importante, y que cada vez más entonces estamos adecuándolas a nuestro ejercicio profesional. Lo hablo como médica genetista. Entonces ya tenemos estas herramientas, y un dato que es importante y se los voy a mencionar en este momento es que en Colombia nuestro sistema de salud, nuestro plan obligatorio de salud, cubre todos los exámenes de genética, desde un cariotipo, una hibridación genómica, una secuenciación exómica, una secuenciación genómica completa. Obviamente con un criterio clínico, ¿cierto? Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque somos de los pocos países que tienen incluidos este tipo de pruebas en esos planes como tal. ¿Cuáles son entonces esos fundamentos científicos que nos van llevando, además de estos antecedentes de las ciencias ómicas? Entonces ya vamos a tener datos clínicos que van a estar integrados ¿con qué? Con la información molecular, la información genética de esos individuos. Vamos a entender un poquito más esa parte molecular, ese funcionamiento, esa fisiología molecular, por decirlo de alguna manera, que va a ser muy importante.
Surge también todo el uso de biomarcadores y esta es una de las apuestas muy importantes, muy interesantes que surgen también del tema de medicina de precisión y es el uso de esos biomarcadores, cómo se van identificando cada vez más y eso también va a bajar costos, ¿sí? En muchos escenarios y esa es, digamos, una de las apuestas y el futuro en esta parte de medicina de precisión. Se trabaja muchísimo en esto y además todo lo que tiene que ver con el perfil genético individual. ¿Llegando hasta qué punto? Al punto en que, por ejemplo, se piense secuenciar todos los recién nacidos. Entonces, en Nueva York hay un proyecto precisamente tratando de mirar, y es un proyecto ya lleva casi 10 años, más o menos, de recolección de información, y esa recolección de información implica que yo tengo los perfiles completos de esos recién nacidos y específicamente buscando polimorfismos, ¿cierto? Ya sea polimorfismos de protección, polimorfismos de riesgo, pero además identificando condiciones monogénicas, ¿sí? Que son esas enfermedades mendelianas y otro tipo de marcadores que van a estar presentes allí. La apuesta y también lo mismo desde el punto de vista de costos, se supone que sería más barato secuenciar, ¿sí? Que después hacer intervenciones, tratamientos, manejos de cosas que no hayan sido diagnosticadas tempranamente. Eso, por supuesto, tiene toda la discusión ética del mundo, precisamente porque no es tan sencillo. Acuérdense que no todo lo técnicamente posible necesariamente es éticamente aceptable. Y esto es una cosa importantísima en esta discusión como tal. Y como se los planteaba desde el principio, esto no hubiese sido posible sin toda la parte tecnológica, sin estas herramientas. Y entonces estamos hablando de estos tres momentos, casi que revoluciones tecnológicas que vamos a tener y que son fundamentales, son importantísimas y es lo que hacemos en el día a día hoy en medicina de precisión, en la parte de ese abordaje de genética. Entonces, primero, haber logrado hacer secuenciación completa del genoma, pero específicamente ya hacer secuenciaciones que sea de bajo costo, que tenga una profundidad adecuada y que me genere esa información que yo necesito en un tiempo, ¿cierto? Mucho más corto de lo que inicialmente se había planteado. Entonces, por eso esto va a estar relacionado precisamente con todos esos equipos y esos secuenciadores que cada vez son mucho más pequeños. O sea, ya todo un secuenciador podía ocupar todo este salón. Ya un secuenciador puede ser perfectamente del tamaño de este control que tenemos acá. Y todos esos cambios entonces van a ser importantísimos en ese sentido. Dos, bioinformática. Esto es importante, es fundamental. Sin la bioinformática, pues no es posible y no hubiese sido posible estar hablando de medicina de precisión, porque vamos a tener que esa información genética se convierte en ¿qué? En un dato y nuestro genoma tiene mucho dato. Por lo tanto, necesitamos unas herramientas robustas, potentes, para poder hacer unos análisis responsables y que esa información, pues entonces nos sirva para tomar decisiones en medicina. Y tercero, por supuesto, llega la inteligencia artificial ahí sí a impulsar completa y absolutamente estos dos elementos que tenemos acá, la bioinformática, porque ya con la inteligencia artificial el análisis de esos datos se vuelve mucho más sencillo. Lo mismo que tenemos que tener en cuenta con la inteligencia artificial, básicamente es cómo la vamos a utilizar y de acuerdo a eso cuáles van a ser esas contingencias a tener en cuenta. Entonces, precisamente tenemos esta secuenciación de siguiente generación y esa secuenciación de siguiente generación básicamente lo que hace es analizar esos genomas de las personas y de esa manera, pues entonces tener esos datos que van a ser fundamentales. Y quiero compartir con ustedes una serie de ejemplos de cuáles son estas técnicas y realmente qué es lo que nos pueden aportar desde el punto de vista del análisis y de lo que estamos hablando precisamente de esta medicina de precisión.
Entonces ya sabemos qué tenemos disponibles. Tenemos paneles de genes. ¿Y cuando yo voy a utilizar esos paneles de genes? Pues cuando estoy sospechando, tengo una evidencia clínica de una condición en genética, vamos a tener grupos de fenotipos que pueden tener muchas causas, muchos genes causales. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de cáncer de tipo hereditario, entonces tenemos ya paneles para cáncer hereditario, dependiendo del enfoque que yo voy a dar. Eso es un primer enfoque pequeño, que era lo que hace 20 años era pues lo mejor, lo non plus ultra. Realmente, como ya estamos viendo que existen fenotipos mucho más complejos, yo tengo que estar seguro que el panel que estoy utilizando y los genes que estoy investigando son los que están ocasionando ese fenotipo en particular. Miren aquí también un segundo caso, entonces para enfermedad de Wilson, dependiendo de las contingencias. Antes, recuerden, los diagnósticos, pues eran diagnósticos sindromáticos, diagnósticos clínicos, pero no podíamos acceder a las pruebas moleculares porque ni siquiera se conocía, por ejemplo, que eso fuera genético, ¿sí? O que hubiese un gen conocido en ese punto. Y lo tercero es relacionado entonces con esa optimización del tratamiento, y en ese contexto ya existen paneles, ¿sí?, de todo lo que está relacionado con la farmacogenómica, y entonces ya hay paneles dependiendo de los medicamentos que se utilicen. En Estados Unidos, por ejemplo, ya hay medicamentos en donde las etiquetas aparece, si usted tiene el polimorfismo tal, 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 entonces la dosis tiene que ser, o tiene que preguntarle a su médico cuál es la dosis de acuerdo a ese medicamento. Eso es medicina de precisión. Y eso parte de qué? De esos paneles de genes. ¿Qué más podemos hacer? Secuenciación exómica. Entonces podemos secuenciar todos los exones, que serán esas regiones que son las que finalmente van a codificar para proteínas. Entonces vamos a tener fenotipos bien complejos como neuropatías periféricas o polineuropatías. Hay muchísimas causas de polineuropatías, pero ya el enfoque entonces podrá ser desde el tema de esos exones. Es mucho más sencillo, mucho más barato que pedir paneles de genes, y por lo tanto puedo tener un abordaje también importante. ¿Qué ha cambiado en el tiempo? Entonces, muchos de esos diagnósticos que se quedaban literalmente sin un diagnóstico etiológico, era un diagnóstico sindromático, pero no etiológico, pues entonces aparece la secuenciación exómica, y en esos individuos en donde nos quedábamos sin esa información, se hace un diagnóstico y aparece a este gen, es el que está alterado, y por lo tanto entonces se describe una nueva enfermedad con una nueva causa, y ya vamos a ver que de acuerdo a esos fenotipos, si se vuelven a presentar, pues entonces yo ya voy a tener una idea de qué es lo que está pasando. Si tenemos entonces otro escenario, esas encefalopatías agudas, y en la unidad de cuidados intensivos, en medicina crítica y cuidados intensivos, esta parte de medicina de precisión va avanzando rápidamente, porque todo el tema de la susceptibilidad, dependiendo del paciente, al tema de sepsis, también todo lo que está relacionado con el funcionamiento cerebral, miles de cosas que antes pues, realmente no se pensaban, pero que ya con la investigación y con estos casos paradigmáticos, pues nos va mostrando una línea bastante interesante. Y lo que entonces ocurrió con ese proyecto Genoma Humano, pues entonces ya lo tenemos nosotros en la consulta. Ya podemos solicitar una secuenciación genómica completa. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que vamos a tener enfermedades monogénicas que no van a seguir el patrón tradicional de esa biología, ese dogma central de la biología molecular, sino que podemos tener cambios dentro de los intrones, que son esas regiones que supuestamente no codificaban para proteína, pero que ya vemos que sí. Les estaba comentando que ya tenemos esa opción de hacer esas secuenciaciones genómicas completas, y ya estas secuenciaciones genómicas completas implicaban ya el reconocimiento de los intrones, porque cada vez más ya hemos ido viendo que hay ciertas condiciones
que van a tener variantes intrónicas, que van a tener regulación de la transcripción, corriente arriba, corriente abajo, así no tengan una expresión como tal en las proteínas. Entonces, muchos de esos fenotipos que son fenotipos que nosotros denominamos complejos, pues a partir de este tipo de abordajes, pues empiezan a tener relevancia y empezamos a encontrar muchas más causas relacionadas con este tipo de condiciones. Entonces, lo mismo, lo que les había comentado también, por ejemplo, en sepsis de origen desconocido, se empiezan a tener esas alternativas de secuenciar completamente los genomas y de esa manera, pues entonces también tener un abordaje mucho mayor. Hay que tener en cuenta, y esto es importante, y quiero dejarlo muy claro, nunca vamos a dejar la clínica. La clínica es lo más importante, o sea, por más que tengamos todas las tecnologías posibles, si yo no tengo una clínica clara, pues estoy haciendo mal el abordaje. Podemos tener toda la tecnología. Entonces no se trata de ir pidiendo secuenciaciones exómicas y genómicas sin responsabilidad, porque finalmente yo tengo que tener una intención y tengo que estar pensando, ya, cuando me enfrento a esos fenotipos que son tan complejos, pues entonces es allí donde vamos a tener esas contingencias. Y también esto ha aportado muchísimo, que son los estudios de asociación del genoma completo, que es lo que ustedes van a encontrar en la literatura como los GWAS. ¿Qué hacen los GWAS? Pues básicamente lo que van a tener son grandes poblaciones, ¿cierto? Un número de individuos muy grande, millones si es posible, y de esa manera entonces se van a hacer las secuenciaciones. Texto entonces, vamos a tener la identificación de polimorfismos, vamos a tener análisis si esos polimorfismos van a estar relacionados o van a estar cercanos a regiones que tengan que ver con genes relacionados con esos fenotipos complejos, y también entonces vamos a mirar esas aplicaciones de bases genéticas. Fenotipos complejos, vamos a tener, por ejemplo, algunas condiciones que se consideran autoinmunes. También uno de los fenotipos complejos que se viene estudiando es todo el tema de envejecimiento, y aquí tenemos al doctor Gómez y todo lo que ya estamos trabajando en ese punto, y por lo tanto entonces este tipo de estudios van a estar en función de esas consideraciones y de esas contingencias. Fíjense entonces que dentro de esos elementos, esa bioinformática y esa inteligencia artificial, pues nos van a permitir hacer todos estos análisis. Y esto es muy importante porque con la inteligencia artificial, como ya se los había comentado, vamos cambiando y vamos haciendo que ese cálculo de esos riesgos poligénicos, pues sí podamos tener la opción de construir esos modelos predictivos. Cada vez más vamos a tener herramientas más potentes, más robustas, y que la medicina como tal y desde el punto de vista de esa consideración va a ser clave. ¿Cuáles han sido entonces esos casos clínicos paradigmáticos en función de decir, bueno, quién, entre comillas, es el creador, o sea, el padre de la medicina de precisión? Realmente no existe, ¿cierto? Porque esto es algo muy nuevo y lo que tenemos son esos casos que finalmente fueron corriendo ese marco de lectura, esa forma en que estábamos entendiendo precisamente esa parte molecular. Y aquí les traigo entonces estos 4 ejemplos, todo lo que está relacionado con ER2 en función del tratamiento dirigido, todo lo que tiene que ver entonces con la identificación de esta, acuérdense, y esto parte también de esa traslocación de ese derivado 922 en leucemia, que ya identificó esa región particular, todo lo que implicaba entonces esos primeros análisis de farmacogenética en cuanto al uso de warfarina y esos eventos adversos, y también todo lo relacionado con el diagnóstico prenatal a partir inicialmente de lo que era ese tamizaje de DNA fetal en sangre materna, a ir corriendo también el marco de poder detectar condiciones monogénicas, ¿cierto?, en sangre materna de ese DNA fetal. Entonces miren que vamos corriendo esa información y vamos teniendo esas consideraciones. ¿Qué tenemos entonces? ¿Sí? Tenemos las aplicaciones actuales. Estos son los 4, digamos, brazos importantes de la medicina de precisión. Como ustedes comprenderán,
la parte oncológica y la parte farmacológica son unos de los más potentes, o sea, los que se han venido trabajando hace más tiempo. Después sigue todo lo que está relacionado con enfermedades huérfanas, pero también viene con muchísima fuerza todo lo que está relacionado con cardiología, ¿cierto? Entonces, esa parte de cardiología, inclusive hasta empezar el estudio de muerte súbita, ¿sí? Entonces, estudio de muerte súbita en función de que ya se han reconocido, se han identificado genes y polimorfismos de esa predisposición a hacer una muerte súbita, y entonces eso implica una evaluación y un escaneo, digamos, mucho más profundo en ese sentido y en ese orden de ideas. Muy bien. Entonces, en oncología, realmente vamos a tener algunos de esos ejemplos. Recuerden que vamos a tener análisis de la parte tumoral, o sea, directamente del tejido. Lo otro son las identificaciones de esas dianas terapéuticas, dependiendo de de esos hallazgos en los estudios moleculares. Entonces, por ejemplo, en cáncer de mama vamos a tener una prueba que se llama MyRisk, y entonces en MyRisk vamos a mirar esas variantes y se va a configurar ese riesgo, y además de eso, basado en esa información, entonces, cómo vamos a hacer esa asesoría en función de riesgos de recurrencia, otro tipo de presentación de otros tumores, y además la formulación de un tratamiento específicamente para ese paciente y para ese tipo de tumor. ¿Qué más vamos a encontrarnos? Pues entonces en esa parte de medicina de precisión en farmacología, como ya se los había mencionado, todo lo que está relacionado con polimorfismos que tienen que ver con la respuesta a ciertos medicamentos, cómo voy yo a seleccionar entonces un fármaco dependiendo de esa información, por ejemplo, en HLA, y esto también es importante, ajustar las dosis dependiendo de esas condiciones. Y miren que aquí se introduce uno de los conceptos y las cosas que también se están trabajando fuertemente, y es la genotipificación de los tipos de metabolizadores. Entonces, vamos a tener que, de acuerdo a esa información genética de ese individuo, entonces vamos a clasificarlo como un metabolizador ultra rápido, normal o lento. Entonces, dependiendo de eso, va a ser la respuesta a ese medicamento. Y finalmente, pues entonces todo lo que tiene que ver con esa monitorización, perdón, personalizada que ya hemos venido analizando. En enfermedades huérfanas vamos a tener ya un diagnóstico molecular preciso, es decir, ya vamos a encontrar esas causas específicamente de esos fenotipos que ya vamos a tener. Vamos a poder hacer una real correlación genotipo-fenotipo de esas condiciones. También vamos a tener terapias dirigidas, y esto es retomar una discusión de los 80 y de los 90 con respecto a la terapia génica, ¿sí? ¿Por qué? Porque finalmente, si bien tenemos ya CRISPR-Cas en cuanto a esa técnica de edición de genes, pues igual ese enfoque y ese retomar esas terapias dirigidas, pues va a estar basado precisamente en esa nueva tecnología y en esa forma de hacer esas ediciones. Y además de eso, esto que es muy importante y que también es una de las tendencias que tenemos en este momento, y es todos los registros, ¿cierto? Los registros poblacionales en función de todas esas variantes y de esa información genética, para poder avanzar en lo que son estas enfermedades huérfanas. Y en cardiología, fíjense que ya vamos a tener también otro tipo de abordajes. Entonces vamos a tener eso que les había comentado, además de ese cálculo de ese riesgo poligénico, además de tener en cuenta esas variantes desde el punto de vista de la farmacogenómica, el uso de los biomarcadores y todo lo que implica que es otro elemento que surge, otra categoría emergente supremamente interesante, y es precisamente esa medicina regenerativa personalizada. Y eso va a tener implicaciones importantes, porque esas terapias como tal, pues van a estar diseñadas de acuerdo a esos individuos, de acuerdo a esas características. Entonces, miren que estamos hablando de ya manejos, por ejemplo, en este caso, posteriores a la presentación de un infarto,
cómo vamos a regenerar esos tejidos, que ya no vamos a estar hablando de células madre, sino que vamos a estar hablando precisamente de este tipo de condiciones. Y entonces una gran pregunta que nos tenemos que hacer, ¿sí? ¿Eso de qué va en nuestro territorio? ¿Cómo funciona o cómo se han visto esos proyectos que se tienen en cuenta? Si ustedes recuerdan, durante el gobierno de Obama, pues en Estados Unidos se crea todo el proyecto que es el proyecto Medicina de Precisión. Y allá vienen trabajando muchísimo en ese tema. Y en Latinoamérica, pues nosotros vamos a tener unas iniciativas que son las iniciativas regionales en Brasil, que es el proyecto ADN Brasil, y en México, que es el INMEGEN, que es un instituto que ha venido desarrollando y se ha ido más por la línea de esa medicina de precisión, haciendo proyectos colaborativos, haciendo todo el tema de secuenciaciones genómicas completas en la población, que eso da pues unas bases de robustas. En Colombia tenemos un ejemplo, y ustedes lo vieron en la publicación, del grupo de neurociencias relacionado con este gen, el APOE3, en una familia, ¿cierto? De 27 personas allá en Antioquia, con Alzheimer, en función de tenerlo como un factor protector, y finalmente en este contexto, entonces, está esta colaboración. Y nosotros en Caldas tenemos en este momento un proyecto que es el proyecto Genoma Colombia, que es el proyecto Origen, y en este proyecto Origen se propone, es un proyecto que participó en Regalías, ese es un modelo de medicina de precisión que es basado en ciencias ómicas y que va a estar en el marco, y nuestra participación por parte aquí de la Universidad de Caldas está en el marco de envejecimiento. Tenemos dos grupos y el de envejecimiento está amarrado al proyecto IMIAS, y ese proyecto IMIAS, pues que tiene todos esos metadatos que son tan importantes, pues entonces ya lo que vamos a hacer, ya terminamos, de hecho, o estamos terminando la secuenciación exómica de esos individuos que hacen parte de ese proyecto IMIAS, y también otro brazo que van a ser los pacientes con enfermedades cardiovasculares, que es otra evaluación también que tenemos. Entonces, aquí pues en nuestra región tenemos este trabajo, que es un trabajo muy importante, también en conjunto con la Universidad de Manizales, la Universidad Nacional, la Universidad Católica y la Universidad Autónoma. Entonces, para que pues vayamos viendo esta parte que va a ser fundamental y que vamos a tener en cuenta. Y otra de las grandes preguntas, ¿sí? Y que es importante, y como les digo, yo vine básicamente a traerles reflexiones y cosas que tenemos que pensar, es todo lo de medicina de precisión y sistemas de salud, ¿cierto? Finalmente, ya les dije, nosotros en Colombia, nuestro sistema de salud soporta todo el tema de esos exámenes, de esas pruebas moleculares, está incluido en el plan obligatorio, pero resulta que ya hay muchas apuestas, y esto es importante, de muchas EPS en cuanto a secuenciar sus usuarios. ¿Listo? Y eso ya está aquí establecido. Una de las, no voy a mencionar cuál EPS, pero tiene un brazo muy fuerte en toda la parte genómica, y en ese orden de ideas, pues ahí está todo este tema. ¿Por qué? Porque se ha visto que esa implementación aparentemente, ¿cierto?, va a abaratar costos, va a hacer identificación temprana de polimorfismos, variantes, etcétera, y de esa manera entonces la intervención en salud pues podría ser adecuada. Lo que pasa es que es un cambio también de paradigma en función de que listo, yo identifico, pero si el factor de riesgo sigue estando ahí, la persona no tiene hábitos saludables, por ejemplo, pues entonces no estamos haciendo muchas cosas, y eso es también un mensaje que es importante, excepto, digamos, que ya estemos hablando de condiciones monogénicas, que sabemos que pues por ahora no podemos curar, ¿sí?, en ese sentido, pero que será importante en un futuro. Entonces, por eso nos tenemos que seguir preguntando esta parte en función, además, de esa parte poblacional y esa parte de salud pública. Y también quiero comentar con ustedes que me parece muy importante, y es el rol del médico en esta era de la medicina de precisión. Y esto tiene que ver con aspectos
del proceso de formación de esos médicos. Entonces, ¿qué conocimientos tenemos de esa parte molecular, de biología molecular, de bioquímica, todo lo que supuestamente son las básicas? Pues ahora es fundamental, porque la interpretación de esos exámenes, la interpretación de esos resultados implica que yo tengo que saber. Entonces la pregunta es, ¿serán solo los genetistas los que tienen que saber? ¿Será solo los especialistas o el oncólogo tendrá que saber o el cardiólogo o el médico general? Vuelvo a esa gran pregunta. ¿Cómo vamos entonces a mirar esa parte de esos resultados? Y ahí me voy metiendo ya un poquito en la parte final, que son esos aspectos éticos a tener en cuenta, porque es una información genética, que es una información que es sensible. Los datos en salud son datos sensibles y eso también tiene unas implicaciones importantes. Toda la toma de decisiones compartidas, y cuando estamos hablando de esas decisiones compartidas, fíjense que hay unos aspectos y les voy a poner un ejemplo. BRCA1, mutación BRCA1, listo. Entonces, mutación BRCA1, todo intervencionista. Entonces, mastectomía, oferectomía, y parece que esa es como la tendencia y resulta que no. O sea, es muy importante esa asesoría y esa toma de decisiones sobre esa información, porque para los pacientes no va a ser muy claro muchas veces. El paciente muy probablemente llega y le ha dicho, le hicieron la prueba genética, sí, alguien se le explicó, no, no sé nada, yo sé que tengo cáncer y que me van a retirar el tejido mamario y los ovarios y todas las cosas. Entonces, es simplemente para comentarles la importancia, porque no es solamente el tema tecnológico, sino lo que implican este tipo de datos y de información. Y pues, como siempre, el aprendizaje continuo. O sea, tenemos que estar formándonos y cada vez más en los escenarios de los estudiantes de medicina tenemos que ir incluyendo esto, porque este va a ser muy probablemente en un futuro ese ejercicio que ellos van a tener y van a tener esa necesidad de por lo menos poder interpretar esas evaluaciones. Entonces, como les había mencionado, dentro de esas consideraciones éticas que se viene con esto, que es esa intención de esa medicina de precisión, esa aparición de esas tecnologías, la posibilidad de poder hacer las secuenciaciones, entonces estamos hablando de esto, de la privacidad en función de la información genética. Realmente en este momento esa privacidad ya no se puede garantizar, ¿cierto? Ni la anonimicidad tampoco. Yo ya puedo con esa información genética identificar a ese individuo, porque todos vamos a ser únicos e irrepetibles, ¿cierto? Y vamos a tener esas variantes que nos van a dar esa huella dactilar genética. Además de eso, todo lo que está relacionado con la equidad en el acceso, todo lo que implica la discriminación genética y todo lo que está en el marco de ese consentimiento informado. Hay una de las cosas importantes y es que precisamente cuando se van a hacer este tipo de exámenes, este tipo de diagnósticos, esas personas van a firmar un consentimiento informado porque finalmente vamos a obtener información de esa parte genética, que es una información que tiene que ser confidencial y que merece ser privada. Esto es una cuestión actual en nuestro país. Nosotros tenemos una fuga de ADN, ¿sí? Nosotros no tenemos bancos de ADN establecidos. Hay un proyecto y un proyecto que se pasó en 2016 para esos bancos de ADN, bancos de tejidos, más allá de los de bancos de sangre, pero esa iniciativa pues está todavía ahí en el tintero y necesitamos esa parte porque nuestro DNA está afuera. ¿Está dónde? En Alemania, en Estados Unidos, todas partes donde salen muestras, ya sea para los diagnósticos, pues entonces esa es una de las contingencias y tenemos esa fuga de ADN. Luego nuestros datos están siendo utilizados por otros para hacer investigación sobre nosotros, pero sin nosotros. ¿Listo? Entonces ese también es un llamado que es importante desde esa perspectiva. Y quiero entonces tener varias consideraciones. ¿Cuáles son esas limitaciones y esos desafíos? Entonces, el tema del acceso. Si bien tenemos la posibilidad dentro de la parte clínica de solicitar estos exámenes, de todas maneras, todavía el sistema de salud a veces pone
pues algunas consideraciones relacionadas con eso, el acceso a la posibilidad de tener siquiera una evaluación que implique hacer este tipo de estudios, eso significa una consulta de genética, ¿cierto? Es decir, que esa evaluación por genética se puede dar y se puede dar esa asesoría adecuada. Ese que es uno de los grandes problemas que tenemos y es la interpretación de esos resultados. Entonces puede pasar muchas veces un especialista pide una prueba de estas y resulta que el paciente llega con el resultado y el especialista, si bien la solicitó, no la sabe interpretar. Entonces dice, entonces vaya a genética que se la interpreten. Pero resulta que no le hemos explicado a ese paciente previo a ese examen que le vamos a hacer, ¿cierto? ¿Cuáles son esas posibilidades de esa información? Y por lo tanto, entonces aparecen temas técnicos que a veces son difíciles. Y les voy a poner un ejemplo muy frecuente que tenemos dentro de la clasificación de las variantes, ¿cierto? Es decir, de esos cambios que van a estar allí, que son las variantes de significado clínico incierto. Si una persona escucha eso, dice miércoles, me morí, o sea, tengo una variante de significado clínico incierto. Y esas variantes de significado clínico incierto van a ser complejas, por ejemplo, BRCA1, BRCA2, que tengamos una mujer con cáncer de mama y resulta que se hace la prueba molecular y tenemos una variante de significado clínico incierto en BRCA1. ¿Qué vamos a hacer ahí? Entonces, todas esas cosas, eso es uno de los grandes problemas que tenemos en este momento y por un ejemplo simplemente para mirar cómo vamos a interpretar y de qué manera vamos a asesorar a esos pacientes. Todo lo que implica, como les digo, el acceso en función de esta parte tecnológica y en muchos casos, pues entonces vamos a tener evidencia que va a ser insuficiente y también tenemos un peligro que es un peligro rampante y es el no saber, pero ser imprudentes y finalmente dar conceptos que no van a estar relacionados con ese conocimiento y que finalmente como nadie más sabe o nadie sabe, pues la gente lo puede apropiar como que sea correcto. Y entonces, ¿cuál es ese camino, cierto? A esa medicina personalizada y voy a hacer un giro aquí importante, ¿cierto? Y es una medicina más precisa y humana. Entonces, el hecho de que estemos hablando de medicina personalizada, el hecho de que estemos hablando de estos tratamientos, la intención siempre va a ser la intención del cuidado y eso no se nos puede olvidar. Por eso, entre más tecnología tengamos, ¿sí? Pues ahí hay una frase que nos dice, cada nueva tecnología trae una nueva guerra. Y esas nuevas tecnologías, pues entonces, como están sobre seres humanos, tendremos que tener un abordaje desde el cuidado para poder seguir trabajando en ese sentido. Por eso esos tratamientos personalizados lo que van a tratar, ¿cierto? Es de mejorar esa calidad de vida de los seres humanos. Y en ese contexto, entonces, los dejo con esta reflexión. La verdadera precisión no es solo biológica, es humana, es situada y es ética. Y eso nos exige, más que conocimientos, nos exige cuidado. Muchísimas gracias. En este momento se abre el espacio para los comentarios y para las preguntas, no solamente de los presentes, sino también de los que están conectados. Estamos pendientes de las intervenciones de los que están por fuera. Sí, definitivamente esto marca toda una diferencia en lo que vamos a ver. Y el ejemplo más claro es Viaje a las Estrellas, le pasaban por la muñeca y ahí salía glicemia, salía todo, y usted decía, oiga, ¿de dónde? Y estamos muy cerca de lograr eso. Eh, una de las cosas que para nosotros, especialmente en geriatría, tiene mucha fuerza, es que nosotros siempre manejamos dos conceptos, la farmacocinética y la farmacodinámica. De la farmacocinética hemos estudiado mucho y sabemos qué pasa en el hígado y el riñón y todo eso con envejecimiento. En farmacodinámica, no. La idea es, la farmacogenómica nos va a acercar más
para saber muchas de las cosas, por qué sirve, por qué no sirve, por qué hace reacciones adversas, porque ya a nivel molecular. Pero realmente lo que va a cambiar y lo que va a ser muy importante es la metabolómica. Con la metabolómica, esa pregunta que tú estás haciendo, muy probablemente la vayamos a ir respondiendo. De hecho, como se los mencionaba, cada uno de esas ómicas también son todo un mundo nuevo y un mundo aparte. Y en la parte de metabolómica, si ustedes, por ejemplo, se acuerdan del ciclo de Krebs, entonces uno decía el ciclo de Krebs y se lo aprendía, pero resulta que todo eso, cada uno de esos pasitos ya está identificado desde el punto de vista molecular. Y además de eso, tiene que ver con esas interacciones. Entonces, uno ya de hecho, para muchos errores innatos del metabolismo, solicita un metaboloma. ¿Sí? Y entonces ya no es mirar si tiene una mutación, ¿cierto? En el gen de cualquier enzima o cualquier cosa, sino cómo está configurado. Entonces, fíjate que eso nos va abriendo y por eso les digo yo, el tema para nosotros fundamental son las proteínas, o sea, las proteínas son las que nos van a dar más información, inclusive que esa parte genómica. Hoy nos dedicamos a genómica, ¿sí? Pero podemos hacer exactamente lo mismo con transcriptómica, con proteómica, con metabolómica. Por ejemplo, con transcriptómica, entonces medicamentos que vayan a modificar ¿qué? El RNA mensajero, punto. Entonces no voy al gen, sino que voy a modificar ese RNA mensajero. Entonces nos vamos corriendo, ¿sí? Entonces hoy trabajamos genómica. El resto es todo lo que se nos viene y donde más se está investigando que va a ser esa parte de la proteína, o sea, ese fenotipo, que es lo que nos interesa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Natalia, por su conferencia. Realmente, y recuerdo yo que la academia viene conversando sobre este tema hace 3 años. La primera conferencia fue con un argentino que tuvimos sobre medicina de precisión exactamente, ¿no? De allá a aquí los pasos son enormes, absolutamente enormes, pero eso lo hemos venido también por nosotros bregando a implementar a través de las conferencias que hemos hecho sobre tecnología aplicada a la medicina, la inteligencia artificial aplicada a la medicina. Es decir, la academia ha estado comprometida en este proceso desde hace mucho rato y escuchándote a ti hoy, uno queda realmente sorprendido y una preocupación de fondo desde mi perspectiva, y ya lo he conversado con otras dimensiones académicas donde he estado, es, ¿qué estamos haciendo para modificar el currículo del médico para ir adaptándolo a esta condición de futuro? Yo estoy contigo de que la medicina clínica y la medicina del día a día va a estar vigente permanentemente. De eso a mí no me cabe duda. Cierto, eso pasará en Pensilvania, eso pasará en Salamina, eso pasará por allá. Pero esa gente tiene que estar preparada para entrar a estas dimensiones. Y yo me pregunto, ¿dónde están las modificaciones curriculares para ingresar a estos aspectos? Así lo he planteado, como te digo, con un grupo de amigos que hemos venido conversando sobre esto, ¿no? Y hoy tú me das una perspectiva muy interesante para profundizar aún mucho más en ese concepto, pero no veo cambios hasta este momento. Gracias, Natalia, por tu conferencia del día de hoy. Doctor Carlos, por favor. Doctora Natalia, muchas gracias. Es una conferencia que nos acerca a entender ya más científicamente los temas de la medicina de precisión. No puedo más que sorprenderme porque la recuerdo haciendo su primer ensayo allá cuando estaba en octavo semestre en nuestras clases de cirugía. Eh, yo quiero no mirarlo tanto con lo que usted planteó de la parte médica, sino de preocupaciones que trascienden un poco a ese plano bioético. Entonces, la primera pregunta, ¿será que estamos progresando a un determinismo genético? ¿Será que finalmente
las aseguradoras están mirando esto, que creo que lo están mirando, y vamos a tener, estar expuestos a que este individuo X ya tiene que renunciar a todas estas posibilidades de manejo, porque su secuenciación genética lo coloca en una determinística, lo que usted decía, los pronósticos de sobrevida, de impacto de las enfermedades, de aparición, aunque pareciera obvio, por lo que usted decía, las interacciones ambientales, los estilos de vida, pues pueden modificar la genómica, pero quizás lo que tenemos que finalmente es evidente, como el texto escrito nuestro será este. Esa es una, quería preguntarle cuál es su opinión respecto a si estamos avanzando hacia ese determinismo genético. Y segundo, antes de que usted pues me responda, eh, yo he seguido el tema como espectador y como espectador a través de un divulgador científico que en otras ocasiones hemos mencionado aquí, el famoso hemato-oncólogo, el doctor Siddhartha Mukherjee, que comenzó de acuerdo con el libro aquel del emperador de todos los males sobre el cáncer, después nos sorprendió con el gen y hace 2 años sacó un libro que a mí me parece que prácticamente anticipaba todo lo que usted nos está contando, que se llama La armonía de las células, como hablando un poco de todo lo que se venía. Y allí planteaba una inquietud y lo comparaba como con los ataques de la guerra, ¿cierto? En la Segunda Guerra Mundial se bombardeaba indiscriminadamente una ciudad y hoy ya disponemos de misiles de alta precisión como el que impactó eh, en Danzig cuando estaba nuestro escritor Abad Facio Lince con la reportera que murió allá, unos misiles de altísima precisión que sitúan su blanco e impactan sobre él. Sin embargo, también hablaba allí, no siempre ha sido exitoso, no siempre ese impacto sobre lo que parecía ser el genoma apropiado ha dado buenos resultados y pues en el libro él habla un poco de errores que se han cometido en el desarrollo de la terapia que han hecho que se haya que echar marcha atrás, porque no siempre lo que parece evidentemente la secuenciación genómica es la que determina la enfermedad. Entonces quería esas dos preguntas. La primera, vamos al determinismo, seremos objetos de un determinismo genético. Segundo, el desarrollo, dónde realmente va, dónde realmente estamos parados hoy. Muchas gracias de nuevo. Doctor Carlos, me hizo devolver en el tiempo del ensayo en cirugía. Sí, sí, sí. No, realmente la pregunta es, o yo pensaría que siempre hemos estado en ese concepto, o sea, realmente siempre y desde el tema del darwinismo siempre hemos sido criados, digamos, en ese tipo de escuela, en ese tipo de consideraciones. Entonces, uno de los grandes problemas, y esa es una reflexión que hacemos mucho, eh, está en el hecho de que nosotros realmente creemos que conocemos la información genética, pero realmente no. O sea, lo que conocemos del genoma es muy poquito. Tan es así que pensábamos que en los intrones no pasaba nada y resulta que sí. Y si ustedes se ponen a pensar, si yo tengo toda la secuencia de ADN y en el libro aparece dibujadito cuál es el intrón y cuál es el exón, resulta que en la realidad eso no es así. Si yo me corro una letrica, un intrón se puede convertir en un exón. Y todo ese tipo de conocimientos y reconocimientos hace que muchas veces sea prepotente el sentido de pensar que como ya conocemos, entre comillas, todo, además podemos ir a modificarlo. Y eso tiene que ver con la forma, y esto es muy importante, de cómo el ADN baila. Voy a ponerlo en esta expresión. Resulta que siempre nos lo ponen como algo lineal, ¿cierto? Empieza aquí, termina aquí. Y resulta que el DNA danza sobre sí mismo. Y esas interacciones, que son esas interacciones corriente arriba, corriente abajo, cómo este factor de transcripción el ADN hace este giro y se encuentra a mucha distancia, ¿cierto? Pero se acerca acá y vamos a tener estas interacciones. Además de los factores epigenéticos, que es otro, digamos, otro aspecto que es
fundamental y se los dije desde el principio, si bien no me detuve mucho allí, pero es apasionante también, porque entonces esos modelos estocásticos que están más en la parte epigenética es lo que finalmente le va a dar la razón en parte a los modelos lamarckianos que fueron tan vilipendiados en su momento. O sea que volvemos y retomamos esta parte de la epigenética que va a ser importante. Entonces, el solo reconocimiento de la parte genética no es lo importante y muy probablemente, sí, por ahí no sea el camino, no ir directamente al gen, sino ¿a dónde? Al RNA mensajero, a cómo se ensamblan las proteínas, toda esa parte de señalización, que eso es lo más interesante y esas interacciones sí son las que tenemos que conocer, porque nosotros no sabemos cómo funciona realmente ese ADN. La forma es conociendo con las técnicas, dice, mire, esto funciona así, tenemos esos 4 nucleótidos, eso funciona de esa manera, tenemos unas tripletas y estos son exones y hay una región promotora, pero el mundo, por ejemplo, de los factores de transcripción es otro mundo. O sea, esa transcriptómica también es muy importante. Entonces, cuando decimos vamos a la diana, vamos a esa terapia dirigida literalmente a ese punto específico, yo creo que cada vez más nos damos cuenta que, o sea, conocemos que no conocemos mucho realmente. Y eso es un aspecto importante. Lo que pasa es esas pretensiones, o cuáles son esas pretensiones. ¿Por qué necesito yo conocer esa información? Generalmente, cuando yo conozco algo, ¿yo qué quiero hacer? Pues intervenir, o sea, mirar a ver qué hago. Y voy a poner un ejemplo. Entonces, el gen de la homosexualidad. Entonces, si hay una mutación en el gen de la homosexualidad, entonces en teoría voy a poder tratar la homosexualidad porque entonces ya tengo ese reconocimiento. Entonces, esa parte de darle esa importancia a los genes en ese sentido, yo pienso que por el contrario vamos migrando a no tener tan presente esa parte genética, porque además técnicamente hemos visto que no es tan sencillo. Si yo hago modificaciones, no voy a poder, es una pendiente resbalosa, como decimos en bioética, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Porque yo cambio esto aquí y yo puedo hacer una terapia génica y cambio esto aquí, pero yo no sé eso corriente arriba, corriente abajo, estaba relacionado con qué otros factores que no conozco, que no sé, y entonces voy a modificar aspectos que antes pues no tendrían por qué hacerse. Por el simple hecho de poderlo hacer, pues ahí es donde está esa cuestión. Y con respecto entonces a esa pregunta, la segunda pregunta, hay que tener en cuenta que, como les decía, cada nueva tecnología trae una nueva guerra y nos vamos a tener, nosotros somos ensayo-error, ¿cierto? Ensayo-error, ensayo-error, por este lado sí, por este lado no, pero nunca podemos olvidar lo holístico que es que somos los Homo sapiens sapiens, ¿cierto? Eso nunca se nos puede olvidar porque no somos solamente genes, sino que somos genes y ambiente. Eso nunca se nos puede olvidar. Esa dupla es fundamental allí. Felicitaciones, doctora Natalia, excelente presentación y nos acomoda en un plano pues general y nos da una puertica de entrada y sí, nosotros en dermatología como la piel está, como es el órgano más expuesto y donde están estudiando más este tema, existe un laboratorio que pues obviamente no trabajo, pero estoy haciendo acercamientos con ellos, donde ya tienen 35.000 pacientes en todo el mundo y es un laboratorio que se denomina Fagro. Obviamente la industria farmacéutica está muy interesada en esto, por supuesto, y nosotros en este momento estamos accediendo a unos test, eh, nos envían el kit por no más de $200, ¿sí? Entonces estamos viendo, por ejemplo, yo en mi práctica que estoy muy interesado en la parte de tricología, puedo evaluar 60 polimorfismos distintos porque más o menos hasta el 40% de los pacientes no me responden al minoxidil. Entonces, estoy haciendo unos acercamientos en ese tema porque ellos incluso te preparan y te analizan. Hay un algoritmo, ellos tienen un algoritmo especial que evalúan estos polimorfismos y nos ayudan a realizar y preparar los vehículos y los medicamentos acorde al polimorfismo genético. Entonces ellos nos evalúan varias áreas, varios genes, ¿sí? Para mirar el efecto de las prostaglandinas, sulfotransferadas, drogas antiinflamatorias, ¿sí? Factores asociados al crecimiento de la insulina,
y algunas vitaminas, minerales y antioxidantes. También tenemos, nos evalúan, hay un telómero test, que los que están en medicina antienvejecimiento, que nos ayudan muchas veces a preparar algunas formulaciones que nos ayudarán pues a, digamos, entre comillas, limitar y disminuir los procesos de envejecimiento asociado al acortamiento de telómeros temprano. Entonces, esto es una realidad de hoy por hoy. Este laboratorio a mí muchas veces viene con sus consentimientos informales. Yo ya conocí el kit, ya me lo presentaron, es simplemente con una muestra oral. Y pues, como tú dices, la parte ética ahí a nosotros, pues nos da mucha duda, nos deja mucha duda porque pues básicamente es un laboratorio que vende medicamentos, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, esto sí será tan bueno, esto tan cierto. Obviamente uno mira mucha la casuística que ellos tienen y uno queda aterrado, uno ve esos muchachos extremadamente despoblados después de unos 6 meses esos pacientes ya tienen una recuperación de su grosor, de su caída y algunos folículos nuevos. Eh, es decir, en este momento tenemos una gran realidad sobre eso. También han desarrollado sobre otras patologías. Recientemente se lanzó un tópico que es terapia génica tópica para estos niños con estas epidermolisis ampollosas congénitas y hace un tratamiento directamente sobre el DNA. Es decir, esas son enfermedades para que nos entiendan pues todos los doctores presentes, donde el velcrito que une la epidermis con la dermis está básicamente afectado y entonces la piel se suelta muy fácil. Entonces, esto nos modifican la producción de algunas fibras de colágeno y directamente estos pacientes, mientras utilizan el tratamiento, eh, eh, permanecen sin lesiones. Esto es un avance importantísimo porque estos pacientes no llegan incluso a las variantes distróficas de estas enfermedades. Estamos viendo estos pacientes mueren a los 25 años con amputaciones, mutilaciones. Entonces vemos que esto realmente es una realidad en un futuro. Sí, eso estamos en dermatología, estamos viviendo esto en el presente. Yo quiero hacer un pequeño comentario, tal vez no debería hacerlo por razones obvias, pero lo voy a hacer. Agradezco mucho a la vida el haberme permitido presenciar dentro de la evolución de la medicina diferentes etapas. Casi todos los que estamos presentes partimos de una serie de información que nos orientaba hacia la historia de la medicina. Y para no hacerlo demasiado largo, empezamos a tener como marco de referencia la famosa medicina hipocrática y posteriormente Galeno, etcétera, etcétera. Esa medicina hipocrática, desde esa época se habla de medicina personalizada. No es un concepto nuevo, ahora estamos llegando a esa medicina de precisión y ver cómo hemos cambiado los paradigmas desde el momento en que analizábamos una estructura psicosomática compuesta por sistemas, aparatos, órganos, y llegar a la verdadera esencia, de acuerdo de lo que es el origen de todas las enfermedades y el origen de nuestra razón de existir, que son los niveles ya ni siquiera hablar de medicina molecular, sino de medicina atómica, subatómica, la nanotecnología, etcétera, etcétera, y ver cómo todas estas cosas van dando ya una explicación mucho más racional y objetiva a lo que verdaderamente nos pasa en el proceso de transición enfermedad-salud. Entonces, agradecerte mucho, doctora Natalia García Restrepo, agradecerles a todos su deferencia, su presencia, ¿de acuerdo? Y desearles una feliz noche.